Y continuamos en Hora Clave, estamos con Vicente Massot, director de La Nueva Provincia, y con Julio Bárbaro, ex titular del Confer. Bienvenidos, muchas gracias por venir. Ustedes. Bueno, y seguimos con el tema este. Hay un libro que me podría comentarlo ahora, que es el de Andrés Cisneros, Apuntes para una política exterior post-kirchnerista. Yo creo que nadie podría escribir ahora Apuntes para una política exterior kirchnerista, ¿no? Claro. Pero es un libro muy interesante, Mariano. Muy interesante. Yo lo he elogiado. Hay que leerlo, son 700 páginas, ¿no? Sí, pero tiene una ventaja, como decíamos, que se puede empezar a leer en cualquier lado, en cualquier parte del libro. Cualquier capítulo que vos, o que cualquiera que lo quiera leer, se inicie por ahí, está bien. Vamos a mostrarlo. Y el título podría ser Apuntes para una política exterior. Lo de post-kirchnerista es innecesario porque no hay política exterior ahora, claro. ¿no? Digo. A ver si lo mostramos un poco. El libro, si uno está con tranquilidad, es muy útil leerlo. Yo lo leí y me resultó muy útil. Pero como dicen ustedes, ¿ha habido una política exterior? ¿Va a haber una política exterior post-kirchnerista? Es un poco la esencia del libro, ¿no? La crítica que hace Andrés Cisneros es que en la Argentina no ha habido políticas de Estado, y son muy pocas las políticas que realmente han existido y muy pocas de política exterior. Entonces no solamente hace un raconto histórico y un análisis de las distintas políticas que se han esbozado en la Argentina, sino que aparte es un programa, diría yo, de política exterior a futuro. Les propongo, si les parece, escuchar las declaraciones de la presidenta de la semana pasada, que de alguna manera usamos la frase como eje del programa de hoy, donde dice: si me pasa algo, no miren a Oriente, sino al norte, y después esperamos el análisis de este discurso. Este grupo terrorista que actúa en Irak. Bueno, me enteré por los diarios que aparentemente los organismos de inteligencia del Estado descubrieron no sé quién en la Triple Frontera. Lo que más me llama la atención, primero que no lo creo, porque creo que si fueran los organismos del Estado que dependen de mí, a la primera que me tendrían que haber avisado es a mí, que soy la presidenta y la amenazada, y no a Clarín. Pero no, aparecieron primero en Clarín datos de no sé qué tunecino. Por favor, miren, si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor. Miren hacia el norte. Después de ver las cosas que se están haciendo desde determinadas representaciones diplomáticas, después de escuchar estas declaraciones que verdaderamente parecen un ejercicio de cinismo, después de ver las cosas y escuchar las cosas que he visto en Naciones Unidas, realmente que vengan a crearnos toda una historieta acerca de que el ISIS me anda buscando a mí para matarme o para hacer algo y que por favor, que no vuelvan a armar ninguna novela como nos armaron con respecto a otras cuestiones que no quiero mencionar en el pasado, que no nos armen ninguna novela. Así que lo que escribieron y salió en los diarios evidentemente es mentira, porque si fuera por parte de algún organismo de inteligencia, tendrían que depende de mí, deberían haberme primero informado a mí que soy la presidenta y la amenazada. Esto lo quería decir, así que cualquier cosa que me pase, digan lo que digan y quien lo digan, no tengan duda que no viene de Oriente. Es bastante interesante, no sabemos que el mal está en el norte. Yo hoy leía en El País una entrevista a Evo Morales, que está bien a la izquierda de Cristina. Lo está Evo, lo está Mujica, está Bachelet. Y el discurso de Cristina no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con el progresismo. Tiene que ver con una provocación. Yo la pago porque me enoja, me parece que seguir apoyando los que aplauden eso, eso es un autoritarismo sin contenido para mí. Y cada vez representa más a la secta y menos a la sociedad. A mí creo que me interesa este aplausómetro que tenemos. Aplauden antes de haber oído lo que tenían que aplaudir. Bueno, mira, después digo dos cosas sobre el discurso de Cristina, pero yo diría que el caso emblemático de hasta dónde ha llegado eso es lo de Fábrega. Lo estaba echando y el expresidente del Banco Central aplaudía.
De forma tal que, y seamos honestos, no se trataba de Stalin, se trataba de Cristina Fernández. Claro. El uno, hay un célebre cuento, no es un cuento, es una anécdota sobre un hecho cierto, que estando en el Bolshoi, termina lo que se estaba representando y entonces empiezan a aplaudir. Y Stalin se queda mirando y nadie se animaba a dejar de aplaudir, con lo cual los aplausos ininterrumpidamente siguieron por espacio de 20 o 30 minutos, lo cual es un disparate. ¿Por qué? Por el miedo que metía. Ahora, a Cristina Fernández aplaudirla por miedo. La verdad que no. Ahora, yo creo, Mariano, que estamos ante una persona emocionalmente desequilibrada. La forma de decirlo, la desinhibición, la falta de tino, me parece que da muy poco para el análisis estrictamente político y entra dentro de lo psicológico. No está loca, pero está emocionalmente desequilibrada. Y como tal hay que tomarla. No hay más que ver el tono de voz, la trama argumental, la forma de dirigirse, porque se está dirigiendo a todo el país. Creo que tenemos que darnos cuenta que en realidad las dificultades que existen en el país es que Cristina Fernández en ese estado tiene un año más de gobierno. Y eso es un dato que no puede pasarse por alto. Por duro que parezca y por mucho que muchos no quieran, no digo reconocerlo, en Petit Comité lo reconocen muchos, pero nadie se anima a decirlo. Julio. La situación, ella cuando habla nos dice a los demás, a la oposición, háganse cargo de la cordura ustedes y de las instituciones ustedes, yo no me hago cargo. Con lo cual, los que tenemos que remar para que no se desequilibre la democracia somos los que estamos fuera. Ellos, porque además hay como sectores, ¿no? Yo vi un acto de Sabatera, toda esta gente gente respetable, pero que no tiene nada que ver con lo votado. El otro día Foster decía, Scioli no me representa, y que si te representara, aunque yo no coincida con Scioli, tendría 4 votos como vos. Digo, no te representa, pero hay como una estructura, un peronismo que odian a Perón, del gobierno y la necesidad, para ellos, lo importante no fue el pueblo peronista, sino la estudiantina de clase media guerrillera. Y este debate está pendiente, Mariano, porque la virtud del peronismo es que expresó a los trabajadores y el defecto del kirchnerismo es que expresa a un sector que no es esencial a la sociedad en alguna medida y que lo toman desde los votos de otro sector. Esto no representa al peronismo, no por salvar al peronismo, para mí el peronismo está superado. Digo, esto no representa a nada, es un feudalismo de derecha que buscó como su defensor a restos de la vieja izquierda. ¿Coincidís? No mucho, pero de todas maneras entiendo el fondo de la cuestión. No, en parte coincido, pero me parece que lo que hay que entender, y me parece que en eso se dividen las aguas, que lo que está pasando da lugar por lo menos a 2 interpretaciones. Si uno todos los días tira nafta al fuego, se va a quemar. Ahora, ¿por qué tiran nafta al fuego? Y ahí me parece que se dividen las aguas. Hay quienes opinan conforme al criterio de que el gobierno lo está haciendo para victimizarse y irse antes. Yo realmente no creo en esa variante. Yo creo que en buena medida están convencidos. Es una lógica distinta de la que podés tener vos o yo. Ni mejor ni peor, distinta. No voy a hacer un juicio de valor. Creen realmente en buena parte de lo que dicen y actúan en consecuencia. Entonces, cosas que parecen disparatadas y que yo creo que son disparatadas, el kirchnerismo la toma como si fuesen verdades reveladas. Ahora, uno puede criticarlos, pero hay que entender que si ellos piensan así, es lógico que actúen así. La crítica de Estados Unidos, meter en la confabulación a Alemania, todo ese tipo de cosas, decir que la van a matar, forman parte de un relato que en buena medida creo que es un relato que no se inventa en su totalidad. Hay muchas de estas cosas que realmente creen. Eso explica por qué lo hacen, porque si no uno dice, están tirando
nafta al fuego. Pero se quieren arte. la idea de ellos, cuando uno toma justicia legítima, cuando toma cada uno de los pedazos de ellos, la idea de ellos es expulsar al resto, no es convivir con nosotros. Cuando en una sociedad pensar distinto es conspirar, es que la democracia entró en crisis. Porque para una democracia pensar distinto hace a la riqueza. Para ellos es la conspiración. Yo tengo 72 años, a los 20 manejaba un taxi. Mi madre me mandaba a comprar dólares en 62. Digo, esta historia, ahora ellos van a descubrir que esto es la droga, el mal. Es la historia de la Argentina. Cuando la moneda se disuelve, a algo se agarra la gente, ¿o no? A una moneda externa, porque la nuestra no alcanza. Néstor asumió y tenía el orgullo de haber detenido la corrida al dólar. Néstor y la inflación. 2 logros de Néstor. 11 años después son 2 fracasos de la señora. No hay conspiración, hay inutilidad. Eso de que la culpa la tiene el otro. Yo le preguntaría, a propósito de esta última observación, ¿en qué diferencian ustedes a la señora de Néstor? En el autoritarismo no, en eso eran pareja. En que había algo de cordura que acá no está. Y en que Néstor Kirchner encuentra una situación en el 2003 en donde nadie podía errar. Encuentra la infraestructura de los 90, una economía mundial que estalla, y el campo se le hace orégano, porque hacer política ahí, no digo que haya sido totalmente fácil, tiene para mí el gran mérito, Kirchner, que es una cosa ideológica, de que entiende que en la Argentina con poder, si se lo ejerce, se puede hacer cualquier cosa. El kirchnerismo hizo cualquier cosa, pero reconoció previamente algo que está en la sociología del país, que no está en la Constitución ni en ninguna norma, ningún código ni nada, que la Argentina es una sociedad tan flexible, tan mansa, que si se ejerce el poder se hace cualquier cosa y se puede lograr cualquier cosa. Esa circunstancia del 2003 la echaron a perder. Ahora, la pregunta es, pero no se puede contestar, Kirchner, de haber seguido como el rumbo que llegaba, a mi juicio llegaba a esta misma situación. No hay demasiada diferencia entre marido y mujer. Está bien, no, es cierto, yo coincido en eso. Lo que pasa es que 4 años Kirchner tuvo una cadena oficial, en 4 años. Y la señora puede hablar 4 veces por día. Él nos decía, el silencio es imprescindible para gobernar. Y acá es como una verborragia que... Pero yo creo que nos dejan... El kirchnerismo es un retroceso de la Argentina, porque es esencialmente antidemocrático, es conspirativo y cultiva el resentimiento, no el progreso ni la izquierda. Izquierda, insisto, es Mujica, es Bachelet, pero es Dilma, pero acá no, acá es solo el resentimiento. Y eso es negativo porque nos deja una sociedad llena de rencores y sin razón para odiarnos. Yo le quería hacer una pregunta a ambos. ¿Cómo ven a la oposición? ¿Va por buen camino? En realidad, no lo corrijo. Yo soy enemigo de hablar de la oposición. Hay oposición, se puede hablar de oposición, en singular y mayúscula, si usted quiere, en general en los países donde hay bipartidismo. Cualquiera sabe la oposición que existe en los Estados Unidos, hoy es el Partido Republicano, o el laborismo en Inglaterra, etc. En países como la Argentina, yo prefería hablar de islas opositoras o de un arco opositor. Pero ojo, no es por corregirlo, va en gustos, yo eso lo tengo por cierto. A veces yo creo que a ese arco se lo acusa injustamente. Se dice, no hacen nada. No, hacen lo que pueden. En un país sin instituciones, donde el poderoso de turno, el hombre providencial, generalmente que ocupa la presidencia, puede hacer literalmente lo que quiere. Y ese es el régimen verdadero que hemos tenido en la Argentina, que no es ni de izquierda, ni derecha, ni militar, ni civil, es lo que Max Weber llamaba el patrimonialismo. La cosa pública es la cosa del príncipe. Ahora, cuando la cosa es del príncipe, y al príncipe además tiene mayorías en el Congreso de la Nación, es muy difícil para el arco opositor moverse. Yo critico algunas cosas de algunos opositores y comulgo con otras, pero me parece que son más las injusticias que se cargan en la cuenta del arco opositor que las que merecen. Ahora, ¿cuál sería la corrección que se podría hacer a la oposición para que fuera más efectiva? Es que mientras haya mayoría absoluta,
personajes como la presidenta, porque en otro país puede haber mayoría absoluta y un demócrata que convoca. Acá hay mayoría absoluta, aplaudidores, una burocracia nefasta. Y además, hay una cosa, el menemismo se disolvió y el kirchnerismo se va a disolver también. O sea, ese poder de eso, es decir, el Estado hace que un grupito parezca un gran partido. Ahora, cuando le sacás el Estado, no queda nada. Entonces, en lugar de tener instituciones permanentes, tenemos asaltadores del poder. Lo dramático es que usted está criticando al mismo tiempo al oficialismo y a la oposición. Es que si el poder del Estado, y en esto sí coincido con Vicente, el poder del Estado es tan grande que no hay partido en la Argentina, no hay institución. Se quisieron comer la justicia. La ley de medios es para que lo que piensan distinto no puedan hablar más. Es decir, todo lo que estuvimos cerca de quedarnos sin democracia y hubo muy poca reacción. Me parece que en eso, insisto, se le carga, sobre todo a los partidos políticos, y se pierde de vista que el arco opositor excede con creces la partidocracia. Y creo que algunos de los logros mayores que se han conseguido, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, de ponerle barreras al kirchnerismo, de levantarle obstáculos para que no pasase por sobre las pocas instituciones que quedan en la República, provinieron de parte de algunos medios, de parte de la justicia, y no tanto de los partidos políticos que tienen que resignarse. De algunos sindicatos. Y de algunos sindicatos, ciertamente. Y no de los partidos políticos que tienen que... Es decir, su métier, la caja de resonancia es el Congreso, y en el Congreso siempre pierden. Con lo cual, por ahí pasa la cosa. Ahora, coincido con Julio en algo, y que tiene que ver con lo que en general ha venido siendo la Argentina y sobre todo el peronismo. ¿Quién se acuerda del bandorismo? En algún momento de la historia, Bandor fue capaz de dirimir supremacías con Perón. ¿Quién se acuerda del menemismo? Durante 10 años la Argentina fue menemista, en mayor o menor medida. No estoy haciendo juicio de valor, lo que digo es el kirchnerismo que informó la política argentina por espacio de los últimos 12 años y que parecía que se llevaba todo lo que se le ponía enfrente y soñó longevidades en el poder, no tiene delfín, no tiene reelección. El año que viene, cuando tenga que entregar el poder, se acaba. Se disuelve. O queda reducido a su mínima expresión. Que es página 2 y carta abierta, digo yo siempre. Son los núcleos que... Además, una sociedad donde no hay debate. El libro de Andrés Cisneros es la posición de alguien que ocupó un lugar en el poder y lo sostiene con un escrito, un libro. Eso es mejorar la política argentina, porque hasta hace un tiempo, no tanto, ocupar un cargo era usurpar un espacio. La degradación del legislador, senador o diputado que ha hecho el kirchnerismo es única. Hay 3 o 4 nombres que se conocen, los demás no pueden otra cosa que levantar la mano. El valor de ser ministro, si el ministro no puede opinar, yo no me imagino, podemos criticar a Perón por López-Rega, pero no me imagino ni a Carrillo, ni a Tayana, ni a Luder, ni a Robledo aplaudiendo todo. Era tipo que además opinaban e integraban un pensamiento. Yo digo siempre una cosa, si el peronismo hubiera sido kirchnerista, no hubiera durado 5 años. Julio, usted en un artículo dice que tenemos instituciones débiles y un Estado infinito. ¿A qué se refiere? Que el Estado es tan fuerte que las instituciones no existen. Creo que en eso es lo mismo que dice Vicente. Si acá cuando te dicen el próximo presidente va a poder gobernar, acá gobierna cualquiera. Tiene que ejercer si sabe, el poder. Si ejerce el poder. Ajá. Porque con el mismo poder Kirchner te asustaba y de la Rúa te tenía miedo. Pero era una actitud frente al poder. Por eso en la Argentina no hay república y hay una democracia muy particular. Que hay democracia no me cabe ninguna duda. El tema es el tipo, la índole, la naturaleza de la democracia que tenemos, que es una cosa distinta. Porque uno supone que la democracia se agota en la república y viceversa. Imaginamos la democracia pura y exclusivamente en clave republicana. Y la verdad que históricamente, teóricamente no es cierto y tampoco lo es históricamente. Hay muchas democracias que no son republicanas ni son liberales. En la Argentina tenemos una especie de cosa mistonga, de Macondo, en donde se mezcla la democracia, el patrimonialismo, parte de la república, el bonapartismo, y obran estos mamarrachos. Y lo peor es que pasar por la política implica perder prestigio. No entra el de prestigio, pero además el que sale
casi no transitan. Cuando uno va a Uruguay, a Chile, los expresidentes son respetados por la sociedad. Y acá es otra cosa. ¿Cómo ven el rol de Máximo Kirchner? No, yo estoy en contra de la monarquía hereditaria. Después, lo demás son detalles. Es que la aparición de Máximo Kirchner lo que revela es una de las tragedias del kirchnerismo, que no tienen delfín. Porque si realmente el delfín es Máximo Kirchner, este es el gran problema que tienen. Porque en definitiva, en vida de Néstor Kirchner, la dificultad que implica para todo proceso hegemónico la reelección, es decir, la continuidad en el tiempo, la tenían solucionado a priori entre el pingüino y la pingüina, para utilizar esos términos. Ahora, el esquema original. Claro, muerto uno, ¿qué sucede? No hay reelección, no pueden reformar la Constitución porque la relación de fuerzas no le da, y entonces la lógica es que deberían tener un delfín. Ahora, 12 años, yo creo que la gran, no tragedia, la derrota más grande del kirchnerismo, después de 12 años de manejo omnímodo del poder, es que no tienen un delfín. El personalismo implica no querer a nadie, punto. Eso es eterno, siempre es así. Hay un nivel del personalismo, que es el que ejerce la presidenta, donde no quiere heredero, porque no le interesa nada más que su persona. Acá las instituciones son un detalle. Y me parece que estamos llegando a un punto donde la secta se va achicando porque lo que ella le exige al aplaudidor ya pasa el límite de la dignidad. Ya aplaudir todo lo que dice ella. Y no poder explicarlo mañana. Empiezan a aplaudir antes de haber escuchado lo que tienen que aplaudir. Es como el remedio, uno se lo toma sin saber. Claro. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Muchas gracias, Vicente Mazó, Julio Bárbaro, por Gracias venir. a vos, Ya venimos.